que estamos viviendo, el impacto que ha provocado la forma en que le robaron la vida a un chico de 17 años sin que haya un elemento que lo justifique, pero además todo lo que mintieron, los policías participantes, los medios de comunicación que tomaron en principio este episodio como algo referido a delincuentes. Es decir, Lucas, como dice su mamá, pudo haber terminado como un delincuente en función de lo que decía el primer periodismo, el dominante, que tomó la información, lo cual es otro crimen contra la dignidad de Lucas y de la familia. Hay mucha indignación, hay mucha rabia, mucha bronca, porque no puede ser, sencillamente no puede ser que 3 policías ociosamente se paran al lado de unos chicos y jueguen a pedir documentos o lo que fuere, y los chicos se asusten y salgan a buscar policías para que los protejan de los presuntos ladrones, porque los policías estaban de civil y por lo tanto que somos adivinos para saber cuándo se trata de un policía o no. Estamos con Ricardo Rackendorfer, investigador de los temas policiales, lo más respetado que tenemos en nuestro medio, y con el doctor Darío Villarruel, para hacer primeras evaluaciones de lo que hoy queremos tratar. Ricardo, una idea inicial sobre este episodio. Mirá, en realidad viene a mi cabeza, y después de tantas horas de haber sucedido esto, toda una constelación de imágenes, toda una constelación de pensamientos y toda una constelación de sorpresas. Ante todo, me llama la atención la enorme repercusión, como vos señalaste, que tuvo esto, frente a la circunstancia de que hechos como este, solamente producidos por la policía de la ciudad, son desde hace 60 meses, o sea, desde hace 5 años, 120, 2 por mes, a los que hay que sumar los casos de gatillo fácil producidos por otras agencias policiales, tanto federales como provinciales. Gatillo fácil, violencia fácil, porque lo que no termina en muerte nunca se sabe. Y son muchos los episodios de palizas brutales, etcétera. Exactamente, y además, digamos, el gatillo fácil, o sea, la muerte callejera por tiros policiales, comparte ese siniestro privilegio con las muertes por vejámenes y torturas en las comisarías. Es muy interesante lo que dice Ricardo. Uno de los primeros elementos sorprendentes es que por fin esto provoca la conmoción que tiene que despertar, porque de alguna manera podría servir para que se tomen medidas, para que ese famoso, ojalá que no suceda nunca más, que no se va a cumplir, por lo menos tarde muchísimo en llegarnos otra vez como esta dolorosa noticia. Doctor Villarruel, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Sorprendido que hasta ahora, han pasado 2 días, los 3 policías, Fabián López, José Nieva y Gabriel Isasi, no están detenidos. Recuerdo, cuando ocurrió el caso a Luis Chocobar, que finalmente fue liberado, en el momento del hecho, el juez Velázquez lo detuvo, lo indagó y después lo excarceló ante el pedido de la defensa. ¿Y por qué es importante la detención? En este momento pueden hablar entre ellos. Si plantaron un arma, pueden evaluar una estrategia, pueden ocultarse. Sabemos dónde están en este momento los 3 policías, cuándo los van a ir a buscar. De hecho, su abogado hoy habló, el doctor Olivani, dijo, ellos están tranquilos, se van a presentar cuando los citen y si son detenidos, tendrán que ser detenidos. Hasta el abogado defensor lo dice. ¿Qué pasa con los 2 jueces? Uno de menores y uno de mayores que no tienen lo que tienen que tener, aplicar la ley. Como todas las tardes con nosotros, Lautaro Maislin. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los que están viendo del otro lado, para la mesa. Y una primera pregunta para Ricardo. En algún momento vamos a ver una declaración de la madre de Lucas anoche, que dio una entrevista y dijo que gracias a que se hizo viral, su hijo no terminó como un delincuente. Le quería preguntar a Ricardo por qué es tan habitual que pase esto. Recién diste los datos de hace 5 años, cómo viene creciendo el gatillo fácil. Mira, pienso que la democratización de las fuerzas de seguridad es una de las grandes deudas que tiene la democracia con su propia historia, ¿no? En ese sentido, al principio, en los casos de gatillo fácil sucedidos a partir de diciembre de 1983 fueron tomados y por varios años como una especie de continuidad de la dictadura militar.
Sucede realmente que frente a la ingobernabilidad de las agencias policiales, porque son fuerzas que se autofinancian y como se autofinancian, se autogobiernan. Ese es uno de los ejes del problema. La opinión pública, de algún modo, divide sus pareceres entre la indignación y el miedo que provocan estos casos con subirse a la oleada de lo que yo llamo la construcción del miedo, que consiste en también en construir o en identificar un enemigo social, que alternativamente son los menores que delinquen, alternativamente son los mapuches, alternativamente son los trapitos. Es tan sabio lo que decís. Y alternativamente los senegaleses que venden relojes. Es perfecto, es así. La construcción de enemigos que justifican después la represión y la muerte a los que los llevas inmediatamente. Portación de ropa, portación de color de piel y todo lo que da pistas a quienes están de cacería permanentemente, a nombre de una élite que les pide siempre una mano dura y una gran defensa de sus intereses que no se corresponden con los derechos humanos prácticamente nunca. Las imágenes nos estaban presentando la misa que se celebra en estos momentos por Lucas, en medio del inmenso dolor de la familia, 17 años, de los amigos, que también eran presentados como delincuentes y que estuvieron detenidos, es decir, iban en el auto donde matan a su compañero y en vez de poderse dedicar a eso, les ponen esposas, les atan las manos a la espalda y los detienen durante 24 horas. ¿Sabés que por los tratados internacionales está prohibido ponerle esposas a los menores y además llevarlos a los institutos antes de comunicarse con los padres, porque no se comunicaron con los padres? Y el dato concreto es que los menores hoy fueron sobreseídos, es decir, que estuvieron imputados en algún momento. Y la pregunta es, ¿quién hizo ese procedimiento? Los mismos policías que mataron a Lucas. No llamaron a otros policías. Ellos mismos armaron la causa y la querían resolver determinando que Lucas y los otros eran delincuentes y no eran delincuentes. Y una cosa, quiero agregar algo. La derecha tiene el medio partido ganado. Porque hoy lo decías vos, Víctor Hugo, en la radio, yo te escuchaba. No hay que decir mataron a un inocente. No hay que matar a nadie. La policía no tiene que matar a nadie. Si hay un delincuente, lo tiene que detener, ponerlo a disposición de la justicia y justicia lo tiene que juzgar. Víctor Hugo, analicemos lo que decía Javier Sala, padre de uno de los amigos de Lucas. A mi hijo lo tuvieron detenido como un delincuente, lo tuvieron 12 horas en el lugar del crimen porque fue un crimen. Hay que decir las cosas como son. Fue un crimen, lo de Lucas fue un crimen. Tuvo 12 horas mi hijo ahí detenido, tirado en el piso, esposado. Después que yo llego, recién ahí le sacan las esposas, porque no me podían tener los policías. Y luego no le quedó otra que soltarle las esposas, porque le dije, son jugadores de fútbol, no son delincuentes, son jugadores de fútbol. Después lo trasladaron como delincuente al Instituto Ixchausto y lo dejaron toda la noche ahí. Nadie me contestó el teléfono, nadie me supo decir por qué lo estaban llevando como detenido. Y acá claramente coinciden dos disfunciones conceptuales. O sea, por un lado, el ejercicio del gatillo fácil. Y por otro lado, la detención de estos pibes tiene que ver con la estigmatización de los menores. Algo que va pegado con el tema del kiosquero, ¿no? En el sentido de que los pedidos de baja de imputabilidad de la edad de los menores es un tema que viene cada tanto, es un tema recurrente por otra parte, cada vez que sucede algo así como lo que le sucedió al kiosquero. Una cosa parecida sucedió exactamente hace 12 meses, entre uno y otro hecho 12 meses. Son demasiados meses como para decir que todos los menores delinquen. No solo todos los menores no delinquen, sino que los delitos cometidos por menores son el 4% del total de los delitos que se cometen en el país. Bueno, esas son Y estigmatizaciones. los delitos graves, los homicidios cometidos por menores, ¿sabes cuánto es? El 1. 0,04%. Y bueno, esta es la desinformación sobre lo que los propios medios
que llamamos dominantes, y para mí son diabólicos, trabajan porque son los que crean lo que después políticamente el brazo de ellos quiere ejecutar. Vamos a Rafa Palavecino. ¿Dónde estás, Rafa? Estas son imágenes, enseguida lo vamos a tener a nuestro compañero, la misa, el dolor, la continuidad de algo que ha castigado duramente barrios que funcionan como tales, donde mucha gente se conoce. Acá lo que también se ha dado es la rápida adhesión espiritual a la familia, porque son pibes que están en el barrio, que están todo el tiempo dando vuelta en el barrio y que la gente sabe que son buenos chicos, que sueñan con ser jugadores de primera y andan detrás de eso toda su vida, como que venían de jugar al fútbol cuando les pasó esta desgracia. Ricardo lo sabe, hemos hecho un programa hace muchos años que se llamaba Historia del Crimen y hemos tratado algún caso de gatillo fácil. Por ejemplo, Ezequiel de Monti, que lo obligaron a nadar en el riachuelo y murió ahogado. Pero la lectura que hago es, el Poder Judicial, esto no es Comodoro Pro, esto no es Justicia Federal, esto no es Borinsky, esto no es Hornos, esto no es Ercolini, ninguno de ellos. ¿Qué pasa con los jueces de instrucción que protegen directamente a la policía y en caso de matar a alguien no hacemos nada? Enseguida vamos a estar con Rafa Palavecino, con los amigos de Lucas. No ha llegado de ninguna manera algún tipo de consuelo, aún con la misa y con todo lo que significa para el espíritu, para los creyentes, porque hay una indignación muy grande que se mezcla con varios temas: la muerte, la forma en que la misma ocurrió, la acusación que le tiraron encima para cubrirse, que los causantes de esta muerte todavía no estén detenidos, como si fuera necesario trabajar muchísimo, por lo menos para procurar una detención que dé seguridad de que estas personas que estuvieron participando de este crimen van a tener que dar cuenta en su momento. Hay una reticencia evidente a hacerlo, que un juez no pudo y entonces le pasa al otro juez. Pero el juez que no pudo, que se declaró incompetente, tuvo esto durante muchísimas horas. Tenía para darse cuenta de que era incompetente, 1 minuto le alcanza para saber si es competente o no. Estuvo trabando que las cosas se dilucidaran como tiene que ser. No puede aceptarse, me parece, que no haya detención de los policías, Darío. Hasta ahora estuvieron 2 jueces y 2 fiscales. Una fiscal mujer y un hombre. 4 funcionarios judiciales en esto que es un homicidio agravado y porque un policía mató a un civil, todavía no piden la detención. Hoy Gregorio Dalbón, que será querellante, va a pedir la detención. Espero que antes que termine el día estén detenidos o se presenten voluntariamente, porque si no están armando una coartada que dentro de un tiempo, cuando haya un juicio oral y los absuelvan, todos vamos a decir, ¿qué pasó? Ahora hay que gritar, después es muy tarde. Darío se ha referido a los personajes que habitan Comodoro Pi y de algún modo los ha comparado con este tipo de jueces, este tipo de fiscales, los fiscales ordinarios de provincia. Son realmente ordinarios en todo el sentido de la palabra, en el sentido de que si bien la justicia, o mejor dicho, la policía debe ser auxiliar de la justicia, en muchos lugares de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el sur de la capital, la justicia es auxiliar de la policía. Y digamos, es uno de los ¡Qué casos. definición! ¿Es así? ¡Qué definición! La policía te arme la causa y el juez te la legaliza. Tremendo, es hermoso. Tremendo. En eso están. Estará entonces esperando a la justicia que la policía le diga qué es lo que tiene que hacer, Lautaro. Sí, vamos a ver parte de la cobertura mediática, Víctor Hugo, y esto se hizo viral. Después vamos a escuchar a la madre de Lucas hablar sobre este tema, pero tenemos un cuádruplex de 4 noticias de cómo comenzaron a tratar el tema. Esto sucedió el martes
el miércoles a las 9:30 de la mañana, y ahí vemos abajo que dice persecución y tiroteo en Barracas, un ladrón, tratan a Lucas de ladrón y hablan de tiroteo, esto lo pone Clarín. Ahí en perfil vemos también tiroteo entre delincuentes, policía en Barracas, y dice que hay un herido de bala. Bueno, después arriba hablan de confuso episodio. Bueno, pero vemos... por lo menos ese es un título que uno puede sobrellevar. Confuso episodio, no tenés por qué saber todo en un primer momento, por más periodista que sea. Una persecución policial terminó con un chico baleado, no dice la palabra delincuente, y 3 menores presos. Hasta ahí no me parece reprochable. Lo de Clarín es increíble, jugarse de esa manera, porque ellos están jugando ¿con qué título? Con inseguridad. Y en la locura de perseguir obstinadamente este sentimiento en la sociedad, van a cualquier lado. Otra vez, delincuentes en acción. ¿Lo podemos levantar un poquito o quitar el zócalo? Bien, gracias. Persecución y tiroteo en Barracas. Un ladrón fue baleado en la cabeza. Le falta poner y está bien. No se vuelve de eso, digo, como No, ya, diario. no, la no mafia, pide perdón, nada. La mafia de Clarín, y esto va por mi cuenta porque tenemos un entrevistado en la mesa, no tiene retorno. No tiene ni siquiera voluntad de retorno, pero además es la creación de un monstruo que ya no pueden dominar. Si alguien desde adentro quisiera decir, che, vamos a empezar a hacer las cosas distintas, creo que hasta el propio Mañeto, si dijera, vamos a borrar o barajar y dar de nuevo, no tienen chance. Es tanta la maldad que han recorrido, tanto el entrenamiento que tienen para el daño, que llegue a quien llegue un tipo de información, lo tienen que dar de tal manera que conlleve maldad, mentira, falsedad, fake, la palabra que ustedes quieran. Entonces ese título, a la luz de lo que después ha sucedido, se convierte en una mentira más, porque alguien podría decir, bueno, en un primer momento, lo que pasa es que en el primer momento ya quieren que las cosas sean así, entonces trabajan para esa mentira. Vamos a ir enseguida, Rafa, lo estamos prometiendo. Sí, Lautaro, le ibas a preguntar algo más a Ricardo. Sí, aprovechando que lo tenemos a Ricardo, quería preguntarle si él cree que fue casual que la conferencia del gobierno de la ciudad haya sucedido después de confirmar la muerte. Sabemos que el hecho fue a las 9:30 de la mañana del día miércoles, se lo trató como delincuente casi más de un día, y la conferencia se dio después de saber que finalmente Lucas había sido asesinado. Sí, hay un componente en esta gente, una característica que tiene que ver en su práctica política, que se la puede denominar de tiempista. Y en ese sentido, Lucas estaba gravemente herido. Ellos siguieron muy, pero muy atentamente la evolución, lo que es el inconsciente, de sus heridas, y cuando escucharon la palabra irreversible, empezaron a preparar el escenario de esa conferencia de prensa. Ellos querían hablar una vez que falleciera, con el propósito de no dar 2 conferencias de prensa. Vamos a Rafa Palavecino. Ahora sí, Rafa, buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes. Bueno, continuamos en Florencio Varela. Ha habido una marcha hasta la casa de los padres de la familia de Lucas. Conmigo están amigos, amigas de él. Está Rebeca, está Dere, está Olivia. Rebeca, en principio, quiero que me definas estas horas para vos. Lo que han sido, para todos ustedes, los nada, amigos. Todavía muchos no descansamos, no lo asociamos con lo que pasó. Siempre duele una situación de perder a un adolescente porque lo sentimos muy cercano, pero nunca nos íbamos a imaginar que iba a ser de nuestro grupo de amigos. Nada, es doloroso porque nada, hay algunos que todavía nos seguimos manteniendo de pie para que cada uno vaya cayendo de a poco y sufra lo que tenga que sufrir, y por eso es que nosotros somos los que no les damos la espalda a los medios de comunicación para que se sepa la clase de persona que era Lucas. Él era uno de tus mejores amigos. Sí, era uno de mis mejores amigos, por eso me vi en la responsabilidad de hacer valer la voz de Lucas. La verdad es que estoy devastada, estuve hablando toda la noche con ellos, diciéndole que estaba cansada, que no podía entender, pero no vamos a hacer nada acostados en la cama llorando. Y la justicia no llega sola, uno tiene que moverse y nosotros estamos de acuerdo en movilizarnos lo más que podamos para que se haga justicia. Ustedes están acá por él, van a pedir justicia el lunes, hay una convocatoria. Dere, contame. Sí, nosotros en todo lo que se pueda acompañar, todo lo que podamos hacer por él, lo vamos a hacer. Por la familia, hay que estar con la familia.
Yo creo que la familia, yo me pongo a pensar, la familia está peor que nosotros. Pensar que te arrebaten un hijo de un segundo para otro es increíble. Entonces todo lo que se pueda hacer, todo para que se haga justicia, vamos a estar ahí presentes para poder ayudarlo. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo lo definís a Lucas? Yo a Lucas lo conocí hace muchos años jugando a la pelota, jugamos juntos en Defensa y Justicia. Desde chiquito apenas llegó al club nos hicimos amigos y desde ese entonces él fue mi amigo y desde ahí estuve acompañándolo siempre y siempre estuve ahí para él, siempre fuimos amigos. Él en esta etapa en Barracas tenía muchas expectativas. Sí, él la estaba rompiendo, como se podría decir allá en Barracas, se mataba entrenando, iba todos los días a la mañana. Yo hablaba con él, yo sigo jugando en Defensa y hablaba y él quería volver al club, quería volver a Defensa. Pero él se mataba entrenando, iba, imagínate el viaje que hacía todos los días, iba para allá, salía acá a las 6 de la mañana y todo para cumplir su sueño que es llegar a primera. Su sueño era llegar. Muchas gracias a los dos. Una última palabra a Olivia. Lucas era mi mejor amigo y mi geme, le decía yo, porque teníamos rasgos muy parecidos, éramos los que más hacíamos reír al grupo, siempre con un chiste cuando estaban mal. Estamos acá para pedir justicia y para acompañar a los papás. ¿Desde qué edad se conocían? Yo desde que tenía 10 lo conozco. Muchos años, han sido muchos años juntos, de mucha afinidad. Sí, sí. Imagino que el lunes vas a estar sí, obvio. En la convocatoria que hicieron los padres. Sí, éramos muy unidos, teníamos un grupo muy unido. Nos veíamos todos los fines de semana y durante la semana siempre tratábamos también de vernos. Les agradezco mucho a los tres por sus palabras. Los amigos y amigas de Lucas hacen fuerza para no quebrarse y afrontar a los medios de comunicación. Su testimonio es valiosísimo. Son chicos muy, pero muy jóvenes, Víctor Hugo, que piden justicia. Van a estar el lunes pidiendo justicia en Talcahuano. Gracias, Rafa. Volvemos por allí. La estigmatización del negrito, el que tiene una zapatilla nueva. Mira, le voy a contar una experiencia personal. Una señora trabaja en casa, tiene un hijo de 17 años, muy parecido a Lucas, que cuando escuchó la noticia quedó paralizada. Porque dijo, Lucas, mi hijo, juega al fútbol, tiene 17 años, es negrito, es flaco, anda siempre con pantalones deportivos. La verdad que a mí esto me da miedo. Digo, esto generó en la sociedad lo que pasó anteayer. Y ojo con la marcha del lunes, que va a ser multitudinaria. El mundo del fútbol va a acompañar en pleno este fin de semana. En todos los partidos va a haber una bandera, van a ser minutos de silencio. Claro, el presidente de la AFA es Chiqui Tapia, de Barracas Central. Barracas Central está por jugar un partido determinante. Lucas iba a ir a la cancha el lunes y estaba contento porque ascendía Barracas, su categoría, pasaba a jugar el año próximo a Primera División. Él iba a jugar con Boca, con River, con San Lorenzo. Esta es la parte humana, que no entiendo por qué no la ven todos y quieren dividir a la sociedad. No pasa por los que matan los delincuentes, que sabemos que están para eso, lamentablemente, sino que los que matan la policía es peor, porque las balas las pagamos nosotros, las armas se las damos nosotros, están para cuidarnos. Por eso no es lo mismo. Cuando mata a la policía, desaparece la democracia. Perdón que insista, Víctor Hugo, en la estigmatización y el prejuicio tanto mediático como el de estos tres policías. Vamos a repasar lo que decíamos hace unos minutos. Habló la madre de Lucas ayer y agradeció a que el caso se haya hecho viral porque dijo que si no, su hijo hubiese muerto como un delincuente. No, la verdad que estoy muy agradecida con todos los medios, que también gracias a ustedes esto se pudo hacer viral. No tengo palabras, porque si ustedes no hubiesen venido, no nos hubiesen acompañado, esto iba a quedar en la nada y nadie me iba a dar bolilla y mi hijo iba a ser un delincuente más. Y no era así. Hemos llegado a una etapa terminal del periodismo. En medio del dolor, la señora tiene la lucidez de poder discriminar cuál ha sido el comportamiento de los periodistas. ¿Cómo gravita en la vida de la policía en general, Ricardo, con toda tu experiencia? Para salir además un momento de la línea de dolor, del eje conductor del dolor que nos mueve en este caso. Cuando la policía mata así, ¿hay alguna movida en el mundo de la delincuencia convencional, por lo menos, respecto a prometerse represalias, vendetas o cosas por el estilo? Mira, por lo general
por lo general, los sectores delictivos que suelen ser víctimas de delitos policiales son sectores que como delincuentes son muy precarizados y muchas veces son utilizados por la propia policía para cometer delitos. Y son, digamos, en ese sentido, ya por colaborar con la policía, adquieren fecha de vencimiento. Escuchemos a un padre de uno de los amigos de Lucas llamando a marchar para la semana que viene. Es una vergüenza, tienen que decirlo, el lunes tiene que ir toda la sociedad, no queremos bandera política, no importa cómo piense yo, no importa cómo piense él, no importa a quién votamos, como lo preguntaron algunos periodistas ayer a los nenes, agarran a las criaturas y le preguntan a quién votaste el domingo. El candidato de la derecha, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, fue muy pero muy votado. Esos son los que piden la muerte. Quiere decir que muchísima gente piensa como ellos. Y hay que hacerse cargo, ¿eh? Si uno escucha a expert, sabe cómo piensa y después lo vota, uno es como expert. O se parece muchísimo. Y es muy claro cómo piensan y lo que dicen. Hay que dejarlos como un queso gruyère. No existe la pena de muerte. Y aunque existiera la pena de muerte, no sería sumaria en la Argentina. Es un disparate enorme. Una persona roba un celular, sale corriendo, o una manzana, o un pan, y corre por la vereda. El policía que lo persigue no lo puede matar. No le puede dar la pena de muerte. Pero esos candidatos piden que los dejen como un gruyère, lleno de agujeros, que le metan bala. Es tan atroz que una persona pueda decir esto. Pero me resulta peor todavía que el que está tranquilo, el que no tiene esas ambiciones y esas expectativas deleznables, lo vote. Porque en frío, como ciudadano, uno tendría que ser despreciativo de ese tipo de conductas, o de lo que dice Milei, o de lo que señala permanentemente Patricia Bullrich. Ahora bien, si el proceder en el voto es acompañando a este tipo de gente, también hay un pronunciamiento de la sociedad. Y finalmente la sociedad está en el revólver, está en el gatillo que se dispara. El gatillo fácil no es solamente de policías no profesionales, de policías que están acatando el mandamiento de que hay que meterle balas a los delincuentes y punto, terminar con eso. Porque además, cuando se asiste a un hecho presuntamente delictivo, todavía no se sabe si es, ni cuál es el rango del delito que se está cometiendo. Por lo tanto, todo es un gran disparate, hasta caer en esto, persiguiendo a estos chicos. Inmediatamente los consideran delincuentes porque a ellos se les antoja que tiene que ser así y terminan matando a un inocente. Entonces, alguien que dice hay que dejarlos como un queso gruyère, que sepa ahora que esa imagen, esa metáfora atroz, es la que acompaña a la muerte de un chico absolutamente inocente, que iba todos los días de su vida a las 6 de la mañana, como contaban los amigos, a entrenar. Que la única ilusión que tenía era la de jugar en primera. Por ahora, los plazos no se le habían cumplido y él pensaba que todavía se le podía dar esa ocasión. Y como dice Darío, venían tiempos muy interesantes para él. Todo por delante. Se lo terminaron de esta manera. Pero lo hacen a nombre de una conducta violenta que le imponen a la sociedad y a la policía. Y la policía puede tener gente entrenada. Yo diría que cuando decimos la policía tendríamos que tener el cuidado de no ser abarcativos de toda la policía, Ricardo. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Los propios policías, muchos policías, por lo menos en este momento, deben estar muy disgustados con lo que pasó. Porque esto se lo atribuyen a toda la policía. Y hay diferencias. Y deberían tomar medidas para diferenciarse, ¿no? La única medida que han tomado hasta ahora los policías que no participan en eso es el silencio. Es el silencio. Y en ese sentido debemos agregar que en estos casos las autoridades políticas apelan a la hipótesis de la oveja negra, de la oveja descarriada. Y estamos hablando de instituciones estructuralmente corruptas. En ese sentido no digo que todos los policías que están en una comisaría participan en los negocios de la comisaría, pero saben que existen.
Si te dicen que no existen, es como si un tipo que labura en una pizzería te dice que no conoce la mozzarella. Cualquiera que enciende la tele y ve estos rostros, que está muy bien que le tapemos los ojos, también a los delincuentes hay que taparle los ojos, por el tema de alguna nulidad que se pueda plantear, porque hay testigos que los tienen que reconocer. Cualquiera que ve esto y escucha desde que empezó el programa la situación, dirá, ¿están detenidos estos policías? No, hasta ahora no están detenidos, están en sus casas. ¿Y de qué lo acusan? Homicidio doblemente agravado por ser policías y además por llevar un arma. Y la pregunta es, si a vos te arrebatan en la esquina el celular y viene un policía, ¿qué hace con el que te arrebató el celular? ¿Se acuerda el tema, entra por una puerta y sale por la otra? Bueno, es un delito menor, pero entra la persona que te robó. Acá es casi infraganti delito. Ayúdame, Ricardo, porque está claro que no tenían un arma, que los acribillaron y que acá hay una banda que participó delictivamente siendo miembros de la policía de la ciudad. Tenemos un tuit de nuestro compañero Iván Jadrowski que nos puede aportar para el análisis y lo que es una utilización política. Lo que escribe Iván es: hasta el momento ninguno de los principales dirigentes del oficialismo necesitó vincular a Larreta o a Santilli con sus subordinados policiales para repudiar el asesinato de Lucas González, como sí hizo el hasta hace 90 días responsable de la seguridad en Cava durante la campaña. Está hablando de Diego Santilli y cita un textual del diario Clarín en el que Santilli había dicho en relación al asesinato del kiosquero: el gobierno está más del lado de los delincuentes que de los trabajadores. Claro, una forma de ser lo que es un servil del sistema, aportando un título, una frase, una expresión que a Clarín le viene fantástico. ¿Qué van a hacer con esta frase ante lo que ahora ocurrió? Y nada, ellos no van a corregir nunca ese tipo de información. Después en la columna les vamos a mostrar lo que María Eugenia Vidal ha dicho de la policía de la ciudad. Y por cierto que no se da la mano con lo que está ocurriendo en estos momentos. Está con nosotros Ricardo Regendorfer. ¿La policía es profesional? Veamos. Teóricamente, digamos, son gente... Hoy me preguntaron si son gente que está formada. Yo contesté, son gente que está deformada. Son gente que está deformada. En ese sentido, en el caso de la policía de la ciudad, la formación es muy exigua, dura muy poco tiempo. ¿Qué es estar formada? Si me permitís y me decís si es correcto. Estar formado quiere decir tener un backstage, una formación que le permita, en el momento en que estos policías salen a perseguir a los chicos, ver todos los códigos, ver todas sus posibilidades, ver sus derechos, ver cuáles son sus límites, ver todos los protocolos, verlos, tenerlos en cuenta instantáneamente. Saber tirar, saber cuándo tirar. ¿Por qué no las ruedas de los autos? No, ya no hay más ruedas en los autos, si lo que quieren es detener un auto que se está escapando. No están formados, están amaestrados y además reciben toda una serie de estímulos de la sociedad, de la televisión, de personajes como Expert, que legitiman estas barbaridades. Y que le dan como una especie de fuerza moral, entre comillas. Exactamente, pensando que tienen un apoyo que al final no lo tienen. Lo notable es que los policías son del mismo origen, muchas veces, que los delincuentes. Exactamente. Es tremendo eso. Exacto. Bueno, de ahí sale el tema poliladron, ¿no? Esa relación. Y me acuerdo que en el servicio penitenciario a veces uno iba a hacer una nota, o ha sido conmigo a hacer notas, y cuando algún ladrón condenado salía a dar examen para recibirse de abogado, el del servicio penitenciario te decía: mirá, este se recibe y se va, yo me quedo acá para siempre hasta que me jubile, y a lo mejor algún día le tengo que requerir sus servicios. Víctor Hugo, hoy tiene abogado la familia. Yo siempre recomiendo en estos hechos que se busquen un abogado particular, querellante, porque si no perdieron 2 días. Por suerte hoy buscaron un abogado, Gregorio Dalbón, hizo una conferencia de prensa en su estudio, porque si no del otro lado están haciendo todo. Y vos decís, ¿pero cómo? Si el juez es fiscal, están en tu lado, o el fiscal está de tu lado. No, el juez y el fiscal parece que están del otro lado,
como ocurre hace mucho tiempo en la Argentina. Entonces tenés que poner un abogado, querellante, que te represente. Y hoy esto decía Gregorio Dalbón cuando da a conocer que ahora es el abogado de la familia. Creer que al momento los asesinos a sangre fría estén impunemente en libertad. Vamos a empezar a trabajar absolutamente en todo y con toda nuestra ira del estudio en cuanto a que la violencia institucional en la Argentina debe cesar, algo que no tiene que ver con absolutamente nada en cuanto a grietas, en cuanto a pensamientos políticos, en cuanto a nada. Este hijo podría ser el hijo de cualquiera de nosotros, así que no nos importa absolutamente nada. Vamos a hacer todo lo posible técnicamente para que estos policías, que son autores penalmente responsables de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido como policías y con arma. Además, vamos a hacer todo lo necesario para que lo que hicieron con uno de los niños que lo dejaron preso durante toda la noche también se pague. Dalbón es el abogado de la familia y seguramente con el énfasis que le caracteriza va a hacer las cosas de tal manera que por lo menos de ese lado se pueda estar tranquilo. Va a ser muy enfática, como debe ser por otra parte la defensa. Uno de los tres policías, por lo menos uno de ellos, tiene un antecedente mínimamente extraño que hoy presentaba Página 12 en estos términos y que la gente de Nuevas Voces, de Gabriela Cerruti, en la revista lo van a ver ustedes, también denunció allá por 2016. Uno de los policías sospechados de matar a Lucas González ya había sido acusado por Cristina Kirchner. Lo que sucedió fue que en el 2016 hubo un ataque violentísimo a la casa de los suegros de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando se hizo alguna investigación, surgió que habían sido en su momento observados 6 policías que habían llegado a la ciudad, entre los que estaba Stasi. A ver, era la causa Los Sauces. En aquel momento Claudio Bonadío sospechaba que la policía de Santa Cruz no iba a hacer lo que él pedía. Y en vez de hablar con la Policía Federal, con una delegación de la Policía Federal en Santa Cruz, fue a lo seguro. Pido policías del gobierno de la ciudad. Infiltrados. Infiltrados. Que trabajan con casi un aval de la ley para ser infiltrados. Aunque a ustedes les parezca mentira, el macrismo hizo una ley que permite andar de esta manera, encubierto, trabajar de esa forma. Ustedes dicen, no puede ser lo que me está... Es así. Y fueron a Río Gallegos como personal encubierto que iba a cumplir una tarea que era investigar, mire usted, a Cristina Kirchner. Cuando los encontraron, ellos dijeron que estaban de paseo, revisaron el auto. Los policías de Río Gallegos se encontraron con armas. Cuando aparecieron las armas tuvieron que reconocer que estaban practicando una especie de intento de allanamiento, algo por el estilo. Tal cual. Alguna medida hicieron, alguna documentación secuestraron y fue agregada a la causa por Claudio Bonadío, que la utilizó en contra de Cristina Fernández. ¿Qué pasó? El doctor Veraldi apeló. Y miren lo que sucedió. La Sala 1 de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, ¿le suena? Y Jorge Luis Ballesteros declararon la nulidad del procedimiento por utilizar policías encubiertos del gobierno de la ciudad. Me preocupa algo. Y Sassi sabe cosas, en tanto un policía que ha sido utilizado nada menos que para ese tipo de tareas. Y Sassi tiene un capital personal que puede involucrar a muchas personas. Todavía no está detenido, aunque parezca mentira, con todos los elementos que hay en juego. Vamos a esperar. De todas maneras es nuestra obligación y no adelantarnos, pero el antecedente es pesado. Es pesado para la policía de la ciudad poder trabajar encubiertos. Lo había denunciado en el 2016 la revista que tiene Gabriela Cerruti. Exactamente. Nuevas Voces. Nuevas Voces. Allí hay un largo artículo, no escrito ahora, en el 2016. Vamos a tenerlo en nuestra columna. Aníbal Fernández, hablando de este tema. Estaban en un auto no identificable, sin patentes, 3 personas de civil, siguieron a 4 chicos que estaban en un auto, pararon en un kiosco a comprar un jugo, venían de jugar al fútbol.
Es inconcebible que hay un gesto de violencia institucional tan grande. Quiero separar en esto a estos tres personajes de lo que pueda significar la fuerza en sí misma, porque no sería injusto que uno generalice en esas cosas. Pero estos personajes no es la primera vez que hacen trabajos de este tipo de chanchadas, porque yo reconozco que uno de ellos, Isasi de apellido, fue el que estuvo en Río Gallegos y que entró a la casa de la madre de Néstor Kirchner pateando los muebles. Entonces yo no me olvido de eso, pero digo, la situación en la que nos encontramos es una situación terrible. Al chico no lo tenemos más. Es gravísimo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa en general con el PRO, con la derecha en la Argentina. La policía es la policía de ellos. Entonces, Isasi está para eso o está para andar detrás de unos pibes y participar de alguna manera de lo que fue la muerte de Lucas. Lo hacen de una manera encubierta, están habilitados legalmente, y esa va a ser una de las defensas, ¿eh? Es un mecanismo de defensa que seguramente van a utilizar. Esta no es una policía que tiene sus errores y sus defectos, etcétera, como cualquier policía en el mundo, porque no hay policía perfecta. Los policías de los Estados Unidos son muy profesionales, cometen crímenes atroces a cada rato. Es decir, no hay manera de pensar que por profesionalismo se termina, pero se limitan muchísimas de las cosas. Es decir, no es la salvajada que pueden estar cometiendo personas que, despuntando el vicio policial, van y se paran al lado de un auto de unos pibes y algo hicieron, algo pidieron, los pibes se asustaron, personas de civil, no eran policías, no estaban en un auto policial. Una policía armada para la política del PRO, diría Raúl Rajendorfer, ¿no? Exactamente, y en ese sentido no es un hecho aislado tampoco que este Stasi haya hecho, digamos, operaciones de inteligencia, puesto que, por ejemplo, el famoso grupo Super Mario Bros., que la vigilaban a Cristina en su domicilio capitalino, que alambraban las cárceles, que espiaban hasta los parientes de Macri por orden de Macri. Instituto ¿no? Patria también. El Instituto Patria, etcétera, etcétera, etcétera. Iban en comisión. Alan Ruiz, ¿de dónde viene? De la policía de la ciudad. O sea, son policías ad hoc del macrismo. Sí, sí, trabajando en ese sentido, y todo les da un capital que a mí me preocupa a la hora de la investigación. Vamos a ver hasta dónde pueden tocar a Isasi. ¿Hasta dónde pueden trabajar para creerle a Isasi que ya participó, por lo menos, de tratar de presentar un escenario que no se correspondía con la realidad? Una cosa, Víctor Hugo, ¿por qué yo digo que estamos atrasados? Porque si vos lo hubieras detenido, ya, cada uno estaría incomunicado y separado. Y no sabemos qué van a decir. Ahora están armando seguramente un relato, a lo mejor que una bala rebotó en el piso y le dio en la cabeza, o a lo mejor que los delincuentes, entre comillas, que ellos pensaron, a lo mejor eran otros y se confundieron, buscando el error, que es una causal de excusación. Pero bueno, están armando una coartada y la justicia argentina, Poder Judicial, mira para otro lado. Ayer habló la ex ministra de Seguridad, actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en relación a lo que determinó el jefe el ministro de Seguridad, D'Alessandro, en relación a separar a los policías que estuvieron en el asesinato de Lucas. ¿Viene el ministro? Bueno, a ver, él tiene una evaluación, tiene datos y con estos datos decidió la disponibilidad. Claro. La disponibilidad es una medida fuerte que genera cierta, digamos, condición de culpabilidad. O presunción, por lo menos, al menos. Claro. Presunción de culpabilidad o presunción de una acción no correcta. ¿Sí? ¿O es correcto? No, no es correcto. Yo creo que no hay que pasar a disponibilidad a un policía cuando uno cree que el policía actuó en el cumplimiento de su deber. No se lo puede pasar a disponibilidad. Sí, se lo puede separar provisoriamente. Yo creo que no. Yo creo que algún policía que actúa correctamente defendiendo a la ciudadanía no se lo puede pasar a disponibilidad porque el mensaje es muy malo. Si D'Alessandro pasa a disponibilidad a los policías, es porque él tiene presunción de que hay una acción incorrecta de la policía. Si no, no los debería pasar a disponibilidad. Cuánta ignorancia, y fue ministra de Seguridad. Ocurrido un hecho, aunque sea un tiroteo, y hay muertos, inmediatamente la policía tiene el deber de correr a esos policías, inclusive para transparencia de la investigación que se abre, aunque hubiera sido un enfrentamiento donde murió un delincuente. Con lo cual, Patricia Bullrich miente permanentemente, rodeada de alcahuetes que ni siquiera le ponen una coma para decir, che,
El pibe todavía no lo enterraron. No hablemos del tema y reivindicar el accionar de la policía. Patricia Bullrich, llámese a silencio, al menos por un tiempito. Se lo pido de corazón. Tiempo tan solo para decirte muchas gracias, Ricardo. No, fue un placer estar acá. Para nosotros es una manera, una garantía, un respaldo a lo que hemos hecho en el transcurso de nuestro programa. Ricardo Ragendorfer. La pausa y cuando volvemos está la columna. La esperanza en América Latina con la derecha en pleno acecho es una de las características que tenemos cuando miramos el mundo en conflicto. Miren ustedes qué maravilla lo que está ocurriendo con Lula y su gira europea. Esta presentación de Zapatero, que es el actual jefe del Ejecutivo español, no, fue de 2004 a 2011, en un acto del Parlamento Europeo, eso quería ver. Allí dijo a Lula estas palabras. Metalúrgico, trabajador. Yo he aprendido muchas cosas de él. He aprendido de él muchas más cosas de muchos que van por ahí de sabios todo el día. No olvidéis esto. Tengámoslo presente. ¿Sabéis qué he aprendido? He aprendido que lo más importante en la vida es hacer cosas por los demás. No renunciar nunca. No resignarse jamás. Y ante todo, ser valiente. Si Lula no hubiera sido un valiente metalúrgico, no hubiera sacado 30 millones de la pobreza en su país. No hubiera puesto Brasil en el liderazgo mundial, como lo puso. Lula es el gran maestro de la igualdad. Es el maestro de reducir las desigualdades. Y por eso hombres como Lula van a ser los que escriban el siglo XXI, el siglo de la igualdad. Y espero que sea con la Unión Europea al frente. Muchas gracias. Esperemos que sea con la Unión Europea al frente. También hay gente para darle de comer aparte. La de la Unión Europea tiene mucha derecha ahí adentro. Pero el discurso fue maravilloso y es lo que uno quisiera decir de Lula. Bueno, está dicho por Rodríguez Zapatero. Mientras tanto, en Chile puede ganar la derecha. En el balotaje puede ganar la derecha. Miren ustedes lo que el Washington Post, no Pravda de Moscú, antes de 1990, dice de las elecciones en Chile. Es hora de llamar al fascismo por su nombre. Kast, un ex diputado y militante de la Unión Demócrata Independiente, es defensor de las ideas más conservadoras y religiosas, encarnadas en una derecha que decidió formar su propio movimiento para consolidar el liderazgo de su candidato. Una cosa parecida a la que hace aquí también la derecha más ultra. El Washington Post lo está diciendo. Kast, un diputado militante de la Unión Democrática Independiente, es un fascista. ¿Y cuántos tenemos por acá? ¿Cuántos? Pero que no van a ser denunciados. Esto es lo bueno del periodismo norteamericano comparado con la mafia que tenemos aquí. Porque sí es un diario que está por el libre mercado, sí cree en las ideas liberales, sí defiende lo imperial que tiene los Estados Unidos, pero también hacen periodismo y en ese periodismo pueden decir, jugarse por opiniones como estas. Mientras tanto tenemos también elecciones en Venezuela este fin de semana. Vamos a escuchar a Carmen Meléndez hablar de las mismas. La tormenta ya pasó, viene la calma, viene la paz. Pero nos han quedado muchas heridas, ¿verdad? ¿Verdad que nos han quedado muchas heridas de todo lo que esa oposición nos ha hecho? En realidad debí haberlo escuchado a Kast antes, porque son las elecciones de Chile y de Venezuela las que tenemos en cuenta y queremos ir jugando con uno y otro aspecto. En Venezuela hay observadores, los que ustedes quieran, controladores de las elecciones. Una vez más, ¿habrá democracia en Venezuela? Dirán que no, pero siempre porque la derecha es derrotada. Y es derrotada fundamentalmente porque está tan dividida en sus unidades y sus pretensiones tan diversas, que esto permite al chavismo y el empoderamiento de la gente del chavismo durante todos estos años ser ampliamente favorita para ganar las elecciones, posiblemente con 2/3 del 65% que aproximadamente va a votar. Teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio, no sería una mala cifra. Vamos a ver si llegan al 65%. Y me faltaba escuchar a Kast, al que el Washington Post trata como un fascista, y por supuesto que es verdad.
Una situación que claramente marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas se hicieron las elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Y eso marca una diferencia fundamental. Yo entiendo que en el mundo de Kast lo único que le queda es insultar, amenazar, violentar la democracia con esas declaraciones. Decir que en Chile no hubo, que en el Estado Nacional no hubo presos y no hubo desaparecidos es negacionismo, es un comportamiento antidemocrático. Austria vuelve al confinamiento, a la cuarentena, que es una palabra que se esquiva muchísimo. Es cuarentena lo que imponen en Austria. Vamos a ver las imágenes. Für maximal 20 Tage wird ein bundesweiter Lockdown gelten, der nach 10 Tagen evaluiert wird. Er endet automatisch spätestens am 13. Dezember. Ab diesem Datum, ab dem 13. Dezember, gilt für Geimpfte und Genesene kein Lockdown mehr. Esto es lo que pasa en Austria. Mire lo que ocurre en Italia. Vamos a poner la información en pantalla, porque también allí se dan estos problemas que sacuden otra vez al viejo continente. Está la información de Italia. Si no, continuamos tranquilamente con un tuit de Georgieva. Italia evaluará más restricciones a los no vacunados si suben los contagios. Sigue la preocupación. La pandemia, por otra parte, ha aumentado la desigualdad entre los países más ricos y los más pobres. Lo dice Georgieva Cristalina, la mujer del Fondo Monetario Internacional. Este tuit es demostrativo de lo que ella piensa. La pandemia ha aumentado la desigualdad. El ahorro y la riqueza aumentaron mucho más en la parte superior de la distribución de la riqueza. En los Estados Unidos, la riqueza neta para el 1% superior aumentó 7 veces más que el 50% inferior. Pero naturalmente, el tema nuestro de estos días, el más fuerte, el más doloroso, es la muerte de Lucas, el asesinato de Lucas. Porque decir la muerte parece algo más. Decir el asesinato es una descripción de cómo se dieron los hechos. Vamos a recordar un poco de Lucas como jugador, ese chico que sus compañeros recién describían como alguien que se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para ir a entrenar, para acompañar, para acunar su sueño de jugar en la primera división. Allí está, en pleno desborde de las posibilidades. Yo no sé cómo jugaría. Sus amigos dicen que era estupendo y que tenía de todos ellos quizás el mejor futuro. Estas cosas se determinan a veces también por el sentimiento y por la simpatía y por el dolor que esto provoca. Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tuiteó y usó la palabra muerte, no asesinato, de Lucas. Veamos el tuit de Rodríguez Larreta. La muerte de Lucas es una pérdida irreparable y me siento profundamente dolido. Les hago llegar mi más sentido pésame a sus padres, familia y amigos. Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley. Le está costando muchísimo a la justicia determinar esto. Ezequiel Orlando, destacado colega, tuitea a propósito de lo que dice Larreta. No es la muerte, es el asesinato por parte de oficiales de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos estas opiniones sobre lo que ha sucedido con Lucas. Nosotros fuimos a probarnos a Barraca Central, que es cerca de una villa. Nada, me ofrecieron a llegar, yo me conocía con Joaquín, que estaba atrás. Nada, y fuimos, compramos en el kiosco compramos 2 jugos. Estábamos normal yendo, me están diciendo te vamos a dejar por Belgrano, yo vivo en Avellaneda, son de Varela los 3. No, y cuando vamos, cerca de la plaza, se pone en rojo y un auto se nos cruza. Y bajan así chorros, tipo a robarnos, a apuntarnos así con armas ya en mano. Estaba de enfrente Lucas, estaba así de frente. Tenía la ventana abierta Lucas. Personas que se bajan del automóvil, que los cruzan a ustedes, en ningún momento, por ejemplo, se presentan como policía. No, chorro te puedo decir. Yo dije acá ya me robaron todo porque no parecía nada de policía. Y nada, y cuando... Ni voz de alto, nada. No. Salieron con la pistola así para robar directamente. Qué desprecio por la vida.
en lo que está describiendo Niven Huanca, que iba con Lucas, y que van a buscar a la policía. Se detienen porque ven policías para decir qué es lo que les está sucediendo con esa persecución. Es tremendo el proceder. El padre de un amigo de Lucas dice con énfasis qué fue lo que sucedió. Y además, con el amigo muerto, fueron detenidos durante 14 horas, esposados primero y después quedaron detenidos, sin cargos, sin que se sepa por qué. Posiblemente porque ya estaban tratando de establecer cuál es el escenario, como lo deben estar haciendo ahora, en libertad, en vez de estar incomunicados hasta que se puedan tener algunos elementos de juicio. No, están hablando entre ellos, pergeñando cuál va a ser el relato que traten de construir personas que están muy referidas al gobierno de la ciudad, como un personaje que se llama Isasi, del que después vamos a dar algunos elementos más, y que estaba en esta banda policial que atacó y mató a Lucas. A mi hijo lo tuvieron detenido como un delincuente, lo tuvieron 12 horas en el lugar del crimen porque fue un crimen, hay que decir las cosas como son, fue un crimen, lo de Lucas fue un crimen. Tuvo 12 horas mi hijo ahí detenido, tirado en el piso, esposado. Después que yo llego, recién ahí le sacan las esposas, porque no me podían tener los policías. Y luego no le quedó otra que soltarle las esposas, porque le dije, son jugadores de fútbol, no son delincuentes, son jugadores de fútbol. Después lo trasladaron como delincuente al Instituto Ixtahua, lo dejaron toda la noche ahí, nadie me contestó el teléfono, nadie me supo decir por qué lo estaban llevando como detenido. Es un abuso de autoridad, es una imposición de quienes se sienten impunes en el trato que le puedan dar a las personas que detienen. Imaginen la desesperación de ese chico sabiendo que su amigo estaba muy herido, pensando que podía morir como efectivamente sucedió, detenido, impotente de poder dar su versión de los hechos, rodeado por policía, metido en un calabozo, sentado allí en un banco, no sé exactamente dónde lo tuvieron. Es una barbaridad, es un abuso tremendo que también tiene que ser parte de las decisiones que la justicia tome con respecto a este proceder de estos policías. A mí me cuesta hablar de la policía en general. Por más que la policía de la Ciudad de Buenos Aires es una policía que no es cualquier policía. La policía de la Ciudad de Buenos Aires no es la policía ni siquiera de la provincia de Buenos Aires o la de la ciudad de Nueva York, no porque sea peor o mejor, sino porque es una policía que directamente está referida en lo político. Por eso han trabajado de espías, han trabajado en allanamientos con los que no tenían absolutamente nada que ver los sectores policiales de Buenos Aires, en Río Gallegos, como ya se ha denunciado. Uno de ellos fue partícipe de aquellos allanamientos y ataques que recibió Cristina Fernández de Kirchner. Isasi era un policía, es un policía que estaba entonces allí a las órdenes de Bonadío, que preguntaba a la policía de la ciudad a cuáles podían mandar para hacer un procedimiento que era una vergüenza, como todo lo que hizo Bonadío, pero también como todo lo que hace la policía de la Ciudad de Buenos Aires. No tenemos una policía como tal, es una policía de Rodríguez Larreta, es una policía de María Eugenia Vidal, lo fue claramente también, y verán ustedes por qué lo decimos. Pero antes, Correpi da a conocer algo que sabremos mejor todavía el 17 de diciembre, cuando hagan la presentación del balance del año. En solo 5 años la policía de la Ciudad de Buenos Aires asesinó a 121 personas en casos de gatillo fácil. Son datos que corresponden, insisto, a Correpi. Y ahora vamos a ver a María Eugenia Vidal hablando de la policía. Esto que pasó, ¿es por una doctrina de seguridad que tiene el gobierno de la ciudad, que tiene el espacio de Juntos por el Cambio, o es mala policía, como dijiste recién? No, si fuera una doctrina de seguridad, hubiéramos tenido muchísimos casos de gatillo fácil que no tuvimos durante muchos años, desde que gobierna la ciudad. Por supuesto que son hechos que existen, y no solo en la Ciudad de Buenos Aires, se han dado en muchos lugares del país, lamentablemente, pero eso no define al conjunto de la policía, ni define una doctrina de seguridad, eso no es cierto. Pero hay procedimientos que se encadenan como para que nos horroricemos. Miren ustedes lo que se dio ante un hombre que esgrimía un cuchillo, esgrimía un ataque, y aquí aparece la cuestión del profesionalismo. ¿Hasta dónde 5 policías no pueden controlar a una persona y tienen que dispararle 15 veces? Esto sucedió, véanlo.
Esto fue en la Plaza Garay, en el barrio de Constitución. Es decir, tan pero tan cerca de todo, y sin embargo, a plena luz del día, el procedimiento fue el que acabamos de ver, que también es descriptivo, como resulta también descriptivo lo que Miriam Bregman ha dicho a través de un par de tweets sobre este episodio de la muerte de Lucas. En 2018, la legislatura de Buenos Aires reformó el Código Procesal y se crearon las figuras del agente encubierto y del agente revelador. Miren ustedes lo que han hecho. Por eso decimos la policía del PRO. La posibilidad de infiltrarse para recolectar pruebas, y del informante, buchones pagos y anónimos para aportar datos a la policía. Legalizaron sus coartadas. Dice Miriam Bregman, que agrega: también habilitaron a realizar denuncias anónimas, lo que permite a la policía de la ciudad intervenir de oficio ante cualquier situación. No tienen que acreditar la existencia real de una denuncia. A la policía le alcanza con labrar un acta donde solo conste el anónimo. Todo está hecho para proteger el procedimiento que termina en episodios como este tan terrible de la muerte, del asesinato de Lucas. Miren ustedes estas placas que vamos a compartir y que hablan de cómo se tira a matar. Un ciudadano muere cada 20 horas en manos de alguna fuerza de seguridad en Buenos Aires. El 38% de estas muertes violentas se relacionan con casos de gatillo fácil. La fuente es Correpi. Y respecto a lo que le decíamos sobre el policía Isasi, involucrado en este episodio del asesinato de Lucas, sobre su presencia en Río Gallegos, a las órdenes del trabajo conjunto de las mesas judiciales espantosas que todavía están en investigación en la Argentina. Gabriela Cerruti, ahora vocera del gobierno, tiene un medio que se llama Nuevas Voces. En Nuevas Voces apareció en 2016, en tiempo presente de aquel momento, espías viajeros de la metropolitana. 6 oficiales de la Fuerza Porteña fueron enviados en secreto a Santa Cruz mediante una resolución que no se publicó en el boletín oficial. Pese a que la Cámara Federal falló que no deben ser usados fuera de la ciudad, el ministro Martín Ocampo firmó la orden. A mediados de julio del 2015, un juez había usado a la metropolitana para efectuar una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a la familia Kirchner en Río Gallegos. Fue en el marco de la causa Otesur, de la que luego fue apartado por una serie de irregularidades. A casi un año de aquel sonado episodio, el juez volvió a acudir a la misma policía para de nuevo pisar el pago de los Kirchner. En esta oportunidad, el equipo de inteligencia que el gobierno de Rodríguez Larreta envió días atrás estuvo compuesto por el inspector, porque estaba escrito en 2016, Leonardo Salazar, el subinspector Sergio Sequeira, Juan Pez, y llegamos a los oficiales Gabriel Isasi. Este es el hombre que estaba en el auto desde donde dispararon para asesinar a Lucas. Se dan cuenta que se trata de una policía todoterreno, la de la ciudad de Buenos Aires, y actúa de esta manera. Ciertamente habrá muchos, pero muchísimos agentes que tienen otro comportamiento aún perteneciendo a la policía de la ciudad, pero hay una directiva política, una evidente forma política de proceder en la policía de la ciudad. Siempre fue así. ¿Ustedes se acuerdan de la primera vez que apareció el nombre de Pepín, el organizador de la mesa judicial, el tipo que está fugado en estos momentos en Uruguay y no lo pueden traer, saben perfectamente dónde está y no viene a declarar ante la jueza Servini de Cubría? Bueno, ese personaje apareció con algo que se llamaba la USEP, una manera de atacar a aquellos desventurados que estaban en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires y los atacaban de una manera impiadosa, espantosa. El tal Pepín era quien manejaba aquello que ocurría. Una patota creada por decreto de Mauricio Macri, entonces el jefe del gobierno porteño. Esto fue en 2008 y se llamaba Unidad de Control del Espacio Público y se la conocía y se le temía en las calles como la USEP. Este es el hombre. Aquí está Pepín, el personaje, discutiendo con una de las víctimas de los allanamientos que llevaba a cabo, normalmente en las madrugadas. Personaje absolutamente detestable que luego se convierte, este hombre que estaba allí discutiendo con esa víctima, en el jefe de la mesa judicial. Es decir, después de Macri, él, para organizar con Garabano y con toda esa pandilla nefasta
que terminó con el valor más alto de la República, que es el Estado de Derecho, preparar lo que eran los ataques. Por ejemplo, aquello que ocurrió con Isasi, el policía ahora ocupante del auto desde donde mataron a Lucas para ir a trabajar en Río Gallegos. Esto es lo que tenemos. Mire este tuit de María Eugenia Vidal, ahora, para tomar conciencia de lo que nos está pasando. Sabés que acá en la ciudad te sentís más seguro, porque un día, con Mauricio Macri, empezamos una policía de cero, que hoy es la mejor del país, que en pandemia te cuida, porque está Fernán Quirós, que trabaja con profesionalismo. Acá construimos una ciudad donde vos importás. Y esto era lo que decía de la ciudad de Buenos Aires. Vale la pena un poco de las opiniones de Kicillof sobre estos temas. Transformación paulatina, con una inversión muy grande. Hemos recuperado también sueldo. En la época de Vidal perdieron 25% de sueldo los policías de la provincia. Cuando uno mira el promedio era 20% de todos los empleados públicos. O sea que fue especialmente duro en un gobierno que decía que le importaba la seguridad, como decía que le importaba la educación, como decía. Así que bueno, hoy estamos en un plan integral de seguridad con un cambio total en la formación. Va a haber una universidad de la policía, va a haber muchas novedades, pero bueno, lleva tiempo ir generando un cambio de cultura también. No impedirá que se cometan excesos. Vemos permanentemente lo que ocurre en Estados Unidos y de vez en cuando también a la policía europea, que es independiente del poder político. La policía de Nueva York no es la del gobernante de la ciudad, el alcalde de la ciudad de Nueva York. Claramente es una policía que tiene su historia como tal. Pero aquí fue construida expresamente, como se ufana al decirlo María Eugenia Vidal, por Mauricio Macri, por Horacio Rodríguez Larreta. Ellos hicieron la policía. ¿Usted se acuerda que Macri quería ponerlo Alfino Palacios? Alfino Palacios, al frente de esta policía, cuando mentía que la embajada de Israel y la de Estados Unidos le habían recomendado que lo hiciera. Después salieron las embajadas a decir que ellos no le habían dicho una sola palabra a Macri. De todo ese episodio, ¿se acuerda? Bueno, tiene que ver con esta historia, con este presente de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que montó entre quienes participaron del ataque a Lucas y del asesinato de Lucas, una escena, lo dice el señor Manuel Tufró, del CELS. El hecho de que hayan prácticamente montado una escena en torno a la posibilidad de que se hubiera cometido un delito, que además nunca terminó de quedar muy claro cuál era. Esto no es ninguna novedad, esta es la práctica, digamos, bastante rutinaria de las policías en general, cuando hay un hecho en el que sospechan que pueden verse involucradas como un delito. Lo que hacen es montar, digamos, la escena para que esto se investigue como un delito de los propios pibes. Pero como siempre, lo peor es lo nuestro, el periodismo. Miren ustedes la cobertura que se le dio al episodio. Ahora ya sabemos cómo fue, pero La Nación más o menos, tras una persecución, un futbolista juvenil de Barraca fue herido con un disparo en la cabeza. Lo de Infobae está bien, o aceptable por lo menos. Confuso episodio en Barracas, una persecución policial terminó con un chico baleado y 3 menores presos. Pero lo de la mafia de Clarín, siempre con el título Inseguridad, porque es a lo que le sacan jugo permanentemente los mafiosos a las órdenes de Héctor Mañeto, ¿qué ponen? Persecución y tiroteo en Barracas. Un ladrón fue baleado en la cabeza. Yo lo invito a pensar que el título tendría que tener varias tachaduras, estas que le presentamos, para que fuera un poco más decente, pero nunca lo va a hacer. Tachar la palabra inseguridad no es un caso que tenga que ver con eso que ellos han inventado para trabajar políticamente. Persecución y tiroteo en Barracas. Eso va. Un adolescente, no un ladrón, fue baleado en la cabeza. Fue detenido al igual que otros 2 adolescentes, no cómplices, cuando viajaban, no escapaban en un auto y se cruzaron con la policía. Otro logró escapar, tampoco va, porque están hablando de lo mismo. No eran adolescentes viajando en un auto y fueron atacados por la policía. Eran delincuentes que escapaban en un auto y uno de ellos logró escaparse. Esto es mafia. Esto es trabajar sobre ya te podría decirse el consciente colectivo. Porque no tener conciencia de cómo hacen las cosas
ya es una situación bastante grave para la mínima inteligencia que podamos ofrecer para todo esto. La madre de Lucas sabe bien que esto pasó, pero que hubo otros medios que procedieron de una manera completamente diferente, y a esos medios es que le agradece. Yo la verdad que estoy muy agradecida con todos los medios, que también gracias a ustedes esto se pudo hacer viral. No tengo palabras, porque si ustedes no hubiesen venido, no nos hubiesen acompañado, esto iba a quedar en la nada y nadie me iba a dar bolilla, y mi hijo iba a ser un delincuente más, y no era así. Eso es lo que iba a perdurar. El título de Clarín, que tiene mucho más fuerza que los otros medios, eso es lo que iba a saberse a futuro, si no fuera porque algunas veces el resto del periodismo puede aportar algo, por lo menos ir a cubrir la información, y en esa cobertura que vaya surgiendo poco a poco la verdad. Es interesante pensar que de vez en cuando podemos ayudar a proceder de la mejor manera. Gustavo es el padre de un amigo de Lucas, y dice cómo Clarín, TN y La Nación difamaron a Lucas y lo perjudicaron. A Lucas lo trataron como un delincuente desde un primer momento, y los medios también desinformaron bastante. Los medios no. En particular fue una publicación que salió en internet de Clarín, TN y La Nación. Lo tenemos en los links, donde los culpan a Lucas de asesino. Tienen que tener mucha precaución, porque a raíz de esa afirmación que hace este medio, a Lucas lo tratan como un delincuente. Pero después, cuando se cambió el panorama, a Lucas le pusieron un helicóptero a disposición a las 9 de la noche para trasladarlo y traerlo acá al Hospital del Cruz de alta complejidad, porque en el Hospital Pena no tenían los recursos ni las herramientas para poder atenderlo. De haber sido que la policía se hubiera hecho cargo, sí, nos equivocamos, lo matamos nosotros, en ese momento se hubieran puesto a disposición el helicóptero a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, cuando el helicóptero podía volar y venir hasta acá, capaz que Lucas se salvaba. Vale la pena en este marco ver nuevamente cómo deberían haber titulado. Porque es muy doloroso. Si usted lee esta noticia, y esto es lo que queda, lo que iba a quedar del brutal estilo periodístico de esta mafia, este chico era, además de alguien muerto a los 17 años, asesinado en la flor de la vida, con todas las ilusiones de un niño que se levantaba a las 6 de la mañana para ver si llegaba a primera. Todavía los plazos no estaban cumplidos, como dice la canción de Fernández Panconi, para que él supiese que ya no iba a ser jugador de primera, todo lo contrario. Tenía la sensación de que iba a estar prontamente en la primera división. Sueños de chico, pero parece que jugaba además muy bien. Es tan triste decirlo en estos términos. Bueno, apareció Patricia Bullrich para poner veneno, como siempre, en donde lo que hacía falta era algo aliviador. Lo que está muy mal es que el presidente de la Nación Mostrá mientras que Patricia habla, por favor. se ponga en juez y ya decida quiénes son los culpables y quiénes son los ¿Vos inocentes. creés que Ese tuit, digamos, el primero me parece bien, el segundo me parece que se entromete en lo que tiene que ser una investigación judicial. Los policías ya están en disponibilidad por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora se debe hacer una investigación del hecho. Ahora, el presidente de la Nación ya toma una posición ideológica y dice: los policías son culpables, los chicos son inocentes. Uno tendría que tener el derecho a decir no soporto más Bullrich, pero es necesario en la información, porque tenemos que cotejar, hay que comparar a Bullrich y a los que vienen ahora, los apóstoles de la pena de muerte a como dé lugar, para entender que del otro lado está usted, está la gente que sueña con otro tipo de policía y de justicia, y que esto es posible construirlo, hacerlo, que podemos ser mejores absolutamente en todo, pero no de la mano de gente que piensa de esta forma y que lamentablemente tiene mucha influencia, porque lo que usted va a ver es gente votada por cientos de miles de personas, y esto es más angustiante todavía que la existencia de los Spert, los Milei y las Bullrich.
darle realmente un apoyo político, por lo menos muy fuerte, a la policía que use su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de un inocente. Porque los delincuentes siguen utilizando las armas. Es decir, a los delincuentes no les importa, digamos, si hay permiso o no. Por lo tanto, digamos, llevan armas y si vos a los honestos no les permitiste, bueno, si vos decís que no se permite, los honestos no la van a tener. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Transformemos en un queso grullero un par de estos delincuentes. No se puede celebrar la muerte. No, es verdad. La dirigencia política tiene que tener equilibrio emocional. Y la sociedad no puede celebrar todo el tiempo los desbordes emocionales de los dirigentes políticos porque les satisfacen, porque expresan de alguna manera un descontento con la política. El descontento con la política es legítimo, pero eso tiene que tener una traducción racional. Personas equilibradas, de un lado y del otro. En el caso ahora le cabe el sallo, me parece, a la derecha, que se la pasa ensalzando todo el tiempo la violencia, justificando la violencia policial, diciendo a gente que dice el que quiere andar armado, que anda armado. Bueno, locura. Y cuando vos terminás por generar este tipo de cosas, generás una sociedad que mete este tema en la grieta. Algo que se ha dado cuando hablamos de la derecha es la confirmación de que venían por todo. De ahí la forma desangelada en que recibieron lo que es una victoria de la derecha. Ganó la derecha las elecciones, pero no se notó en ellos, incluso como se están peleando ahora, porque Patricia Bullrich, todavía dolorida con María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta, le pasa la factura de que no llegaron al 50% de la ciudad y María Eugenia Vidal le responde. Tremendo lo que pasa entre ellos. Pero María Eugenia Vidal había dicho que se iban a quedar con la presidencia de diputados, le iban a robar, rapiñar a la República, algo que no había sucedido nunca. Y lo dijo, que lo iba a hacer porque eso, lamentablemente en la Argentina, a un sector de la sociedad, mentirle, hablarle mal, ser violento, le sirve, le va bien. Por eso votan a Milei, por eso votan a Esper, por eso María Eugenia Vidal con todo lo que mintió, con su famoso departamento del que no pudo dar explicaciones, que si fueran otros, si fueran los de enfrente, todavía estarían pidiendo cárcel para ellos. Que esto es lo que ocurre también en la Argentina. Pero son muchos los que apañan este tipo de comportamientos. Está confinada la verdad en la Argentina. Miren, ahí lo tienen a Facundo Manes haciendo una evaluación de las elecciones. Del peronismo desde que Perón fundó al movimiento, 33% de los votos a nivel nacional. Tremendo. Juntos por el Cambio ganó por casi el 10% de los votos. Inclusive en la elección nuestra en la provincia, que fue una elección más ajustada, fue para mí más meritoria que en las PASO, porque esta vez el Estado volcó todo. Claro. Se calcula que por la platita, por la plata, por el así, clientelismo, y la gente aún así prevalecimos. Ahora vamos a ir a sobredosis de anoche, estupendo programa, que tuvo un tramo muy interesante en los términos políticos que nos da gusto compartir con ustedes. Dicen que la provincia están subiendo un poquito, si llegan a subir un punto en la provincia, me retiro porque no vale la pena seguir luchando por la gente pobre. Si llegan a subir un punto en la provincia, me retiro. Hay algo que nos quedó a todos ahí como en el aire, decir, ¿qué es esto de haberse declarado ganadores cuando perdieron, Joaquín? Buenas noches. A ver, tenemos un problema serio con esta situación, ¿eh? Un presidente que llama a celebrar un triunfo, Perdieron por paliza, vamos a estar analizando, digo, ¿no? Sí. Vamos a arrancar así tibiecitos. Bueno, me parece que cada uno va a poder hacer la evaluación que tenga ganas. Hablar de paliza, paliza para quién. A veces perder por un punto, en estos casos, no es perder. Estaban pensando en perder o por 7 puntos. Para vos positivo, para vos positivo para el oficialismo, no, y lo que me llama, sí, claro, lo de la provincia sí. Festejan la derrota, pero festejan. No, es la única fuerza política que discute las matemáticas. Es impresionante. No, te discute la matemática, la realidad, la estadística. La estadística. No, es tremendo. Vamos a festejar y a celebrar la mentira cuando ganar es una fake news. Es importante que, más allá de lo que dice el gobierno y el oficialismo, todo el mundo comprenda la verdad. Perdieron. El gobierno sufrió una durísima derrota, pero lo presenta como un triunfo. Me dirán, es un poco tramposo, controvertido el título. Vamos a pensar juntos. Macri perdió, pero ganó. Sufrió una durísima derrota,
pero lo presenta como un triunfo. Macri perdió, pero ganó. Ya los felicitamos a todos los candidatos Juntos por el Cambio por la derrota, por el empate técnico. Todos nosotros teníamos una expectativa previa de que esto pasaba a los 50 puntos. Sí. O no sé, había en el ambiente, no sé, todos nosotros, ¿no? Había en el ambiente. Con menos de 50 puntos, al borde de 50 puntos, y con Macri al borde del 40 y un poco más del 40, es una elección muy buena de Macri y tampoco es una elección mala de Alberto Fernández, porque, a ver, digo, es un empate, para mí es un empate técnico. Bueno, esto fue sobredosis anoche, me lo había perdido, así que ahora pude ver de qué se trataba, todo lo que se ha dicho con respecto al resultado de las elecciones. Para mí está muy claro que lo que el gobierno sintió fue un gran alivio, porque si se repetía lo de las PASO, era muy difícil gobernar, porque se le iban a ir a la yugular, pero verdaderamente, le iban a reclamar que entregara el gobierno, iban a dar un golpe blando. Ya lo venían insinuando, que el gobierno de transición, el día mismo de las elecciones, Macri estaba diciendo que había que ir a un gobierno de transición. Clarín lo sostenía abiertamente. Había que políticamente buscar una asamblea legislativa de la que tendría que salir un nuevo presidente. Estaba escrito. Alberto Fernández hizo mención, el presidente, a eso que puso Clarín, que es mucho más importante todavía que cada uno de los colegas que aparecen allí con sus puntos de vista y que, de verdad, como siempre decimos nosotros, somos hojitas en el viento. Hay gente detrás, en los casos de las mafias mediáticas, que se llevan todo. Ellos no son los dueños de Nextel, Telecom y todo lo demás, son otros que usan sus medios de comunicación políticamente en forma cada día más y más clara. Alejandro Dolina, como siempre, un sabio. Es casi un ingrediente del peronismo, ese fervor. No necesita una justificación. Decía alguien por ahí, bueno, ¿qué festejan? Bueno, no es una pregunta pertinente, ¿qué festejan? ¿No? Porque ni en esta ni en ninguna fiesta. Usted que cuando ve 20 amigos que están juntos porque se adoran, le pregunta qué festejan. No. Festejamos que estamos aquí. Si viniera alguien y nos preguntara, ¿qué están festejando? Le contestaríamos, la alegría de estar conversando juntos. El tema de los impuestos ha permitido observar cómo la mentira prospera, domina el panorama y no hay manera de apostar a la verdad. Porque la gente que usted va a ver mintiendo que no iba a aumentar los impuestos, jugando contra los impuestos para trabajar en la cabeza del contribuyente que no quiere que le pongan más impuestos, cosa natural en el ser humano, siempre será así, siempre vamos a estar forcejeando con los impuestos, pero está el Estado para arbitrar la realidad que nos corresponde, a veces con justicia, a veces injustamente, a veces con tardanza, a veces no, de mil maneras podemos describirlo, pero es el Estado el que tiene que dimensionar esto. Ahora, si el que va a administrar el Estado, o el que se candidatea para hacerlo, nos miente y nos dice, no va a haber impuestos, quédense tranquilos con nosotros, no va a haber impuestos, nosotros lo vamos a arreglar de otra manera, somos muy inteligentes. ¿Cómo se puede hacer cosas y vivir sin que pongamos nuestros impuestos? Parecería que es una cosa muy, pero muy difícil, imposible casi. Pero ellos lo dicen y la gente les cree, porque una parte del voto que reciben, además de que vivimos en una ciudad como la de Buenos Aires, muy corrida a la derecha, etcétera, etcétera, derecha que se consolidó gracias a la izquierda que permitió entre los años 2003 y 2015 construir una riqueza que fundamentalmente se radicó en la ciudad de Buenos Aires y empezaron a querer conservar las ventajas y los privilegios que tiene vivir en Buenos Aires. Tantas ventajas y privilegios que cada vez expulsan más gente que ellos entienden que no tiene ese privilegio. Y entonces los impuestos son todo un tema. Y le mienten a la gente. Ahora bien, ¿qué pasa con la mentira? ¿Qué va a pagar María Eugenia Vidal por haber mentido? ¿O Rodríguez Larreta? Nada. No hay ningún tipo de inconveniente. Miren ustedes, este video, esta promesa del PRO. ¿Cómo están? Vinimos todos los candidatos de Juntos por el Cambio a comprometernos para no crear nuevos impuestos ni subir ningún impuesto de los que ya están hoy vigentes cuando estemos en el Congreso.
no aumentar impuestos. Este es nuestro compromiso de la lista de no aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. Yo también firmo. Quería preguntarle a María Eugenia Vidal, por ejemplo, ¿qué siente cuando se ve así? Con esa facilidad para mentir. Porque cualquiera sabe que los impuestos van a tener que aumentarlos. No de una manera desconsiderada. Procurarán. Bueno, ahora ha sido el aumento atroz, porque además de aumentar, no es que aumentaron un pesito, aumentaron muchísimo. Pero ¿cómo se siente? Poniendo la cara de María Eugenia Vidal, ahora ya no es cara de Heidi, sino de una persona más dura, más severa, la actuación es otra, completamente distinta. No quiere ser la chica tonta que llegaba a gobernar una provincia, nada menos. Quiere ser una mujer enfática, que te dice las cosas así en la cara y de sopetón, y si te gusta bien y si no también. Es decir, una nueva construcción. Muy bien. Puede ser una cosa o la otra, pero la mentira es la que no vale. Y esto era una mentira, construida por todos ellos. ¿Sabe por qué es una mentira? Porque es imposible que ninguno pudiera creer que verdaderamente no iban a aumentar los impuestos. Y de inmediato, como lo están haciendo. Mire usted lo que dice La Izquierda Diario, en este caso. Sin respiro, se vienen aumentos del 50% en peajes BTV, estacionamiento medido en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, hay otros aumentos. Mire, gente del palo de ellos, un economista, bueno, funge como tal, por lo menos, dando vueltas por los medios de comunicación, todo un personaje. Vas a saber, está trabajando para Milei, me dicen. Y esto lo lleva ahora a ponerse un poquito más a la derecha de Macri y de Vidal y de todo lo que en su momento defendía. Pero es interesante escucharlo. ¿Qué caras salen a la calle? Es vergonzoso, la verdad. Acaban de decir que no van a subir los impuestos y no pasan 4 días y los están subiendo. Pero ustedes no tienen vergüenza. ¿Pero qué son, kirchneristas ahora también? Mienten directamente. Como ciudadanos, ustedes nos han mentido. Le han mentido a todos los argentinos, por favor. Sacan el 50% de los votos, son los mentirosos. Muy gracioso. Pero hay una parte en la que insulta. Bueno, ahí no estaba el insulto, porque le estaba diciendo a mis compañeros ahí, yo más o menos a veces recuerdo estos materiales, hay una parte en la que estaba muy, pero muy severo y decía cosas atroces. Bueno, en esto estamos. Cristina Fernández de Kirchner dice, no hay que mentirle más a la gente, al pueblo, en estos términos. No hay que mentirle más a la gente. No hay que mentirle más a la gente. No hay que mentirle más a la gente. Hay que intentarlo. Hay que hacer un esfuerzo. Se pueden evitar muchas mentiras. Esa, por ejemplo. ¿Para qué mentir en la ciudad de Buenos Aires teniendo como tienen la vaca atada? ¿Es un vicio? ¿Es que les va tan bien con la mentira que entonces dicen, ojo con decir una verdad? ¿Y qué pasa con el ciudadano? Siempre estamos proclamando valores. Cenamos con unos amigos y decimos, ¿sabes lo que yo pienso de todo esto? Y describimos una personalidad que se compadece con determinados valores. Y seguro que no debe haber una mesa de las que vienen ahora, en un tiempo distinto y de cierta esperanza para la Argentina. No va a haber una mesa en la que alguien no diga, a mí lo que no puedo tolerar es la mentira. ¿Quién de ustedes no dice eso? Ahora, ¿por qué la mentira política tiene estas facilidades? ¿Por qué se mantienen en pie pese a cualquier disparate que nos dicen? ¿Qué ha pasado con los valores que decimos sostener? Errores, puntos de vista equivocados. Caramba, podemos tener muchísimos, pero tienen que corresponderse con ciertos valores. La mentira, cuando a uno lo acusaban de mentiroso, hasta de chico era feo que le dijeran a uno en la cara mentiroso.
Un amigo que viene y dice, vos sos un mentiroso. Y uno quiere que la tierra lo trague. Una persona que para a un periodista y le puede decir, vos sos un mentiroso. Uno puede preguntar, ¿y por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y hay una descripción que tiene que abochornar a muchísima gente. Y a estos políticos firmaron un documento, jugaban, todos pasaban con una seriedad enorme. El que está en su casa dice, mirá qué bien, no nos van a aumentar los impuestos. 3 días pasaron después de las elecciones y le aumentaron los impuestos. Bueno, vamos a salir de ese mal humor que provocan ciertas cosas para irnos a una pausa, pero de una manera muy especial. Un artista del pueblo argentino, un ser humano maravilloso, jugado, solidario, entregado siempre a la lucha. Y sobre todo un artista genial, cumple mañana 70 años. Andamos en eso de los cumpleaños y da gusto poder mimar a quienes nos dan tanta felicidad con una canción, con una letra. Vamos por la calle, vamos por la vereda tarareando una canción de León Gieco y la vida parece sonreír de una manera distinta. Bueno, los dejo entonces con León Gieco, que mañana tiene una fiesta en la que espero conseguir un lugarcito. Lo estoy pidiendo porque quiero estar en el aplauso, en la emoción y dejar soltar alguna de las lágrimas por tanto que nos ha dado León. Los dejo con él, va la pausa y estamos para el final del programa. Ya vienen Daniela Ballester, Antonio Fernández Llorente, ya anda por aquí Fernando Borroni, ya se viene Debate Abierto, el gran programa que tenemos a partir de las 20 los viernes en C5N. Pero todavía nosotros tenemos mucho para decir, sobre todo del caso Lucas, doctor Villarruel. La última noticia es que el juez que recibió la causa hoy, que se llama Martín del Viso, la analizó, la vio, no ordenó ninguna detención y ¿sabe lo que hizo? La delegó en el fiscal Leonel Gómez Barbela, a cargo de la Fiscalía 32. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal puede pedir allanamientos, puede pedir detenciones, pero el juez de la causa, lo autoriza el código, le dijo, bueno, investigá vos, a ver si llegamos a la conclusión que a estos 3 policías hay que detenerlos, porque en realidad están acusados de homicidio. Sí, jurídicamente es correcto. Es correcto, pero llama la atención que el fiscal ya mismo no les ha dicho hay que detenerlos antes de recibir la delegación, porque ¿cuándo los van a indagar? Se viene el fin de semana largo, el lunes es feriado, hay una presión, una olla en ebullición, hay una marcha fuerte el lunes en los tribunales. Y me dicen que Gregorio Albón ya se va a presentar como querellante, va a pedir la detención y pregunto, ¿es lo mismo una marcha con los policías en libertad que con los policías detenidos? Uno supone que no. Víctor Hugo, vamos a mostrar en un canal vecino, en La Grilla, siempre hacen como una especie de editorial mandando a algunos al cielo y a otros al infierno. Ayer, en el día de la muerte de Lucas por gatillo fácil, mandaron al cielo a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich como algo destacable y al infierno a Máximo Kirchner. La colega se sorprendió a quien le tocaba el infierno. Lo vemos. Así que los podemos mandar al cielo a estos 2 señores que construyeron una alternancia duradera. Infierno. Wow, Máximo Kirchner, mirá ahí cómo arde en el infierno. Infierno. Wow, Máximo Kirchner, mirá ahí cómo arde en el infierno. Bueno, Máximo Kirchner estuvo en la marcha ayer del Día de la Militancia, custodiado. Bueno, es curioso porque siempre al cielo a los de Juntos por el Cambio y al infierno los del Frente de Todos. Hay de todo, nene. Debo confesarles que, bueno, a mí me gusta mucho la actividad cinematográfica, teatral, soy medio salidor, entonces me pierdo muchas cosas de televisión, algunas las grabo, qué sé yo, al gato, claro. Trato de mantener, además por ejercicio de información, pero me pierdo muchísimas cosas de la televisión. Si no fuera por Sobredosis, que mañana sábado seguramente va a estar impactante, como fue el programa también de anoche por lo que vi, yo no me enteraría de muchas cosas. Esa es la gran ventaja que tenemos con Sobredosis. Poder ver materiales que no podés discutir porque son las propias caras, los propios rostros de cada uno. Nadie puede decir, acá están fabricando una información, como muchas veces puede suceder en estas discusiones. Sí, bueno, lo que quería remarcar, Víctor Hugo, es que siempre el cielo para los de Juntos por el Cambio. No, eso desde ya. Es que no lo puedo creer. No hay mucha sorpresa. No puedo creer que alguien prepare un material así porque sí, porque
todo lo que hizo Kirchner para merecer el infierno es que había ido a la marcha de la militancia. Mirá si no va a ir, qué sé yo. Y lo que habían hecho los otros dos para ir al cielo parecía bastante modesto. Si te ganás el cielo así, bueno, qué sé yo. Víctor Hugo, Martín Baba se quedó al frente de la causa sobre el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Ayer fue ratificado por la Cámara de Mar del Plata, quedó como noticia menor con todo lo que pasó con Lucas, pero ya los plazos están vencidos. Ya el juez hizo todo lo que le pidió el padrino de Macri. Digo el padrino de Macri, Pablo Lanuse, porque dice que es el ahijado cada vez que se presenta en los tribunales. Bueno, queda alguna medida, que es la declaración de Cristian Ritondo, que forma parte de la comisión bicameral. Todas las medidas de prueba que pidió Mauricio Macri, todas le fueron en contra. Podemos adelantar que es muy factible que la semana que viene Mauricio Macri, que está en Arabia Saudita paseando, trabajando, en reposera, no sabemos, reciba el primer procesamiento sin prisión preventiva de la justicia argentina, que sería el Juzgado Federal de Dolores por el delito de espionaje. A propósito de las elecciones de Venezuela, estaba pensando en Macri, que dice cosas como las que dice de Maduro, y va a abrazarse con un príncipe que mandó asesinar y cortar en pedacitos y cubrirlo con ácido a un periodista que trabajaba en el Washington Post de los Estados Unidos, Khashoggi. Este es el amigo que recibe a Mauricio Macri. Tanto lío que se le presenta, por ejemplo, con Maduro, con el presidente de Venezuela. Elecciones en Venezuela, elecciones en Chile, gira de Lula, también cosas de la patria grande que vamos a ver en qué terminan. Chile, tengo miedo de que finalmente en el balotaje la derecha vuelva a ganar. En cambio, Venezuela parecería que está asegurado por la deserción de buena parte de la derecha, en la medida en que están tan pero tan divididos. Creo que son 7 fracciones. Así no se puede ganar. No hay ninguna manera, porque después no tienen un balotaje que les permita recuperar lo perdido. Y después tenemos Brasil, gran esperanza, el retorno de Lula. Imagine Bolsonaro, imagine Sergio Moro, en cambio Lula. Es una chance muy interesante que ojalá suceda bien rápido en cuanto al tiempo, que pase rápido el tiempo, para que conviva además con el gobierno que tiene hoy día la República Argentina, porque seguramente van a poder hacer, como ya sucedió en el pasado, muchas cosas juntas. Nos vamos, ¿eh? La última, decías Brasil, autorizó la Cámara Federal de Mar del Plata a Gustavo Arribas a ir de vacaciones a Brasil. Ojo, no se vaya a quedar en Brasil, que no hay tratado de extradición. Gustavo Arribas ya está procesado por la causa de espionaje. Debate abierto. Gracias, Lauti. Hoy está el gallego Antonio Fernando Llorente. Banca todo. El gallego. Bravo. Bueno, y nosotros les decimos buen fin de semana, y el lunes, si Dios quiere, nos reencontramos aquí. Hasta entonces.